Continuamos con Hola El Salvador. Qué bueno que esté pendiente de todo de lo que traemos para cada uno de ustedes. Ustedes saben que últimamente se han estado dando ahí algunos comentarios, hay algunos que ya tienen bastante estrés y hay quienes lo están reflejando en enojo. Pero resulta que a los chicos también les está afectando esto y hay una iniciativa pero muy buena a la cual ustedes tienen que prestar muchísima atención. Le quiero presentar a Ludin Chávez. Ella es directora de operaciones de programas de Save the Children. Ludin, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días, Henry, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la oportunidad de participación en este tan visto programa a nivel nacional de Hola El Salvador. Muchas gracias. Y quiero que hablemos de esta iniciativa. Me parece excelente esto que está realizando Save the Children. Se llama En Casa Estoy a Salvo. ¿De qué trata? Bueno, esta campaña de Save the Children nace en respuesta a una evaluación de necesidades que Save the Children corrió a los inicios de la declaratoria de cuarentena, indagando en los hogares y con las familias cómo se estaban presentando las situaciones de estrés, de frustración en razón del confinamiento. Y en base a ello ha identificado que la niñez podría estar ausente del ejercicio de sus derechos a la protección, a la salud y a la educación. Entonces diseñó y está difundiendo una campaña que se llama En Casa Estoy a Salvo, justamente para identificar y para hacer ver que las niñas, los niños y los adolescentes y todas las familias podemos estar en cuarentena, pero los derechos de la niñez no están en cuarentena. Esos siguen vigentes en el transcurso de la vida de la niñez, de la adolescencia y de la población en general. Ok, esos son parte de los objetivos. Ahora, ¿cómo se le hará llegar el mensaje o cómo pretenden difundir la campaña? Bueno, la campaña está diseñada de tal manera que es ejecutada o tiene la voz de niñas, de niños y de adolescentes para que las niñez que están en sus casas puedan identificarse con el personaje y con el mensaje que está diciendo. Entonces elabora y difunde prácticas clave que pueden hacerse en la casa para promover el derecho a la educación, para cuidar de la salud y por supuesto para ejercer prácticas de protección para que no se le vulnere ningún derecho ni a la integridad física, ni emocional y mucho menos sexual. Entonces, estas campañas se está desarrollando a través de diferentes plataformas, como las redes sociales de Save the Children El Salvador, Facebook, Instagram, Twitter y también por WhatsApp. Pero un elemento importante es que también hemos hecho convenios con las radios comunitarias y las radios municipales, de manera que siendo estas identificadas como las emisoras que se escuchan en los hogares salvadoreños, al sintonizarlas, la niñez y las familias puedan conocer de estos mensajes a través de estos espacios y a través de los programas como Hola El Salvador, que nos está dando la oportunidad de difundirlas. Y es un gusto, la verdad, porque estas iniciativas son muy buenas, sobre todo en este momento que tenemos mucho estrés por todos lados. Si abrimos redes sociales vemos mucho estrés, a lo mejor últimamente en la calle hemos visto demasiado estrés. Entonces es importante este tipo de iniciativas, número uno, para que los chicos conozcan sus derechos y número dos, para que todos los adultos seamos responsables y garanticemos el cumplimiento de estos derechos. Así de igual manera hay algunas instituciones, ¿verdad, Ludin?, que tienen que garantizar el derecho de los chicos en este momento, aunque estamos en una situación, en una pandemia, estos son inviolables. Efectivamente, de hecho, Save the Children está integrando y coordinando con las instituciones responsables del Sistema Nacional de Protección y hace un llamado a efectuar y profundizar sus mecanismos para poder hacer valer los derechos de la niñez y la adolescencia durante este periodo y durante los contextos regulares también. De hecho, estamos difundiendo un número telefónico también para que las familias, las niñez, puedan hacerlo efectivo para cuando puedan identificar alguna situación en la que se sienta en riesgo de vulneración a sus derechos, puedan llamarle a este teléfono y que atrás de la persona que está respondiendo esta llamada hayan todos los mecanismos, los instrumentos y las medidas para hacer efectivo la denuncia, para poderla escuchar, para consultar a los niños y para poder hacer la medida de protección que aplique. Ludin, ¿de casualidad tiene ese número a la mano? Me gustaría que algunos chicos que nos están viendo en este momento o algunas familias que hayan identificado que se están violando los derechos de los chicos, a lo mejor no en su casa, pero sí algún vecino, entonces para que lo puedan tener y para que puedan, número uno, denunciar y pedir asistencia también.
Sí, bueno, el número que estamos difundiendo es el 123, que está justamente orientado y diseñado para escuchar todo ese tipo de denuncias, solicitudes de información que hayan. Entonces no hay que olvidar, el 123 es un número fácil, el 123, para hacer esa llamada. Pero también es necesario indicar que en cada uno de los departamentos del país funciona una Junta Departamental de Protección del Sistema Nacional de Protección. Entonces es conveniente saber cuáles son los números telefónicos de estas juntas para que puedan activarse cuando haya violación a un derecho individual. Cuando haya un caso específico, se puede llamar a los números telefónicos de estas juntas. Es importante conocer cuál es el número de cada uno de las juntas en el departamento en el que se está viviendo. Pero ante todo esto, si no lo recordamos, si no lo conocemos, es preciso llamar al 123. Hasta este momento, Ludin, ¿han tenido algunas denuncias, algunas llamadas que han estado atendiendo? Save the Children está integrada al equipo humanitario del país. También estamos desarrollando ya programas, los programas regulares con los que ya veníamos desarrollando, pero también estamos ahorita mismo desarrollando programas y dando respuesta en el territorio, principalmente de los departamentos de Sonsonate, de La Paz y de San Miguel, y otros departamentos aledaños para que puedan responder de mejor manera a la epidemia por COVID-19, pero sobre todo para garantizar la protección de los derechos de la niñez, tanto en salud, en educación, en protección, en el derecho a la recreación, en el derecho a la convivencia sana. Y en ese sentido, Save the Children incluso ha hecho una modificación de los programas, puesto que por la restricción de la movilidad no es posible llegar al territorio. Entonces, dado el andamiaje, los contactos con los líderes comunitarios y con las organizaciones comunitarias que ya traíamos, ha sido posible que estas personas puedan reproducir en un efecto de cascada los mensajes, pero además identificar casos específicos como los que usted me preguntaba para darles atención oportuna y específica al caso. Solo para hacer un recuento, Ludin, esos estudios que realizaron para lanzar esta campaña, lo realizaron previamente. ¿Cuáles son los resultados que evidenciaron en cuanto a los derechos que se pueden estar violentando o algunos problemas que están sufriendo las niñas, los niños y adolescentes aquí en nuestro país? Bueno, uno de los resultados clave de esta evaluación de necesidades es que en 72% de los hogares consultados se manifestaban ya expresiones de frustración, de ira y de violencia. Entonces, haciendo un análisis, cuando una familia no tiene la información oportuna sobre estas prácticas clave como las que difunde la campaña En Casa Estoy a Salvo, probablemente desemboca o traduce toda esta frustración, enojo, ira en violencia, principalmente hacia la niñez. Entonces ya 72%, y era una evaluación corrida a los inicios de la cuarentena, ya implicaba que se estaba generando un riesgo hacia la niñez. Pero también haciendo análisis de todas las estadísticas nacionales en las cuales se indica que en los casos, por ejemplo, de agresiones sexuales, en el 65% de los casos el agresor es una persona conocida de la niña o del niño, porque el niño también sufre de vulneraciones sexuales. Entonces, si en un 65% de los casos el agresor es una persona conocida o un pariente de la niña, y en esta situación de cuarentena hay mayor probabilidad porque los centros escolares, que además de la enseñanza también representa un mecanismo de protección, ahora están en la casa, probablemente conviviendo con el agresor. Era necesario el empleo, la difusión de una campaña como la que está Save the Children difundiendo. Pero es necesario también que este número y que todas estas prácticas clave lleguen a una mayor cantidad de población para poder ver representados en los mensajes y sobre todo para saber que existe un mecanismo a la cual puede denunciar, puede llamar para pedir información, para pedir ayuda y para que se le haga el mecanismo de protección apropiado. ¿Y cómo funciona ese mecanismo de protección? Digamos, cuando ya se logró identificar una violación a los derechos de los chicos,
llaman al 123, ¿qué instituciones están involucradas? ¿Cuál es el proceso para poder proteger a los chicos? Bueno, esto está a cargo del Sistema Nacional de Protección. Como le mencionaba, en cada departamento funciona una Junta Departamental de Protección del Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia. Estas juntas su objetivo principal es la atención de casos individuales. Entonces pueden ellos llegar a hacer una investigación individualizada con todas las medidas de seguridad y con todas las medidas de confidencialidad y privacidad del caso, para que en respuesta a esa evaluación más exhaustiva e individualizada que se haga del caso, puedan activar a las otras instituciones que están integrando el Sistema Nacional de Protección y poder hacer una medida pertinente. En cuanto a pertinencia, me refiero a que aplique a la situación particular que se está atendiendo. Perfecto. Ludin, hagamos un llamado, por favor, para apoyar esta campaña En Casa Estoy a Salvo y para poder garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país. En primera instancia, yo invito a la población a que pueda visualizar las redes sociales de Save the Children en El Salvador. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Entonces, visitar estas páginas porque está un despliegue de diferentes materiales comunicacionales, cuñas radiales, historietas, mensajes claves en un lenguaje popular para conocerlo y para poder ayudar a su transmisión. Es necesario que toda la población tomemos conciencia acerca que los derechos de la niñez son inviolables, son inalienables, están inherentes a la vida de la niñez y adolescencia por todo el ciclo, por todo el curso de la vida. Entonces, es necesario conocer, informarnos y transmitir el mensaje. Y sobre todo que cuando encontremos que se está dando una situación, tanto en nuestros hogares o en los hogares de la vecindad o en el vecindario en general, en la comunidad en general, podamos tener la voz de alerta y llamar al 123. Los derechos de las niñas y de los niños merecen que hagamos esta tarea. Justamente se trata de que las instituciones también tengan bien identificados todos los instrumentos y los mecanismos para dar atención, puesto que cuando esto no funciona, si se llama y no se obtiene respuesta, pues se desestimula que la niñez pueda seguir opinando y que pueda estar llamando. Entonces es necesario que las instituciones estén listas para dar atención a la niñez y que la niñez también esté lista para demandar a las instituciones por la atención a su caso. Perfecto. Ludin, muchísimas gracias por informarnos de la campaña y gracias a todos los de Save the Children, a toda la familia, porque sabemos ahí que están trabajando, a pesar que hay mucho estrés en este momento, están trabajando para garantizar los derechos de todas y de todos, las niñas, los niños y los adolescentes también. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a Hola El Salvador, a Henry, al Canal 2 en general por darnos esta oportunidad. De hecho, es una de las contribuciones que se espera de toda la sociedad civil organizada, el podernos hacer una cadena de coordinación para que podamos aliviar el sufrimiento y que podamos hacer intervenciones que efectivamente respondan a las demandas de la población. Perfecto, así que ahí lo tiene, una muy buena campaña. Recuerde, 123, el número que ustedes tienen que llamar si ven alguna violación hacia los menores, las niñas, los niños, los adolescentes. No puede ser en su casa, puede ser algún vecino o si va pasando por algún lugar también y ve alguna violación, bueno, por favor hay que denunciarlo. Muy bien, con este mensaje continuamos con más de Hola El Salvador. Muchas gracias.